escalada en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la invasión, la situación de los ciudadanos en Europa del Este, la creciente crisis económica y social, producto de lo que para muchos ya es una guerra, y una guerra anacrónica, una guerra convencional, inimaginable para nuestros días. Una guerra además mediática, donde la información que tenemos los ciudadanos no es necesariamente la más certera. No lo es en Europa, no lo es en América. Para eso tenemos hoy con nosotros a Jonathan Benavides, politólogo, especialista en geopolítica y en Rusia. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y hoy vamos a continuar conversando sobre la situación en Europa del Este. Jonathan, la situación de Europa del Este, lo que comenzó como una invasión y claramente ya tiene visos de guerra, una guerra focalizada, ya de por sí, al día de hoy, tiene unas consecuencias económicas, sociales, políticas inimaginables, con un impacto en la economía mundial y en la vida diaria de una gran parte de los ciudadanos europeos e incluso del mundo. Aún deteniendo el conflicto, hoy ya las consecuencias son inimaginables. E irreversibles. ¿Qué situación tenemos hoy entre Rusia y Ucrania? Bueno, una situación sumamente delicada, porque por los momentos y tras las distintas rondas de negociaciones que se han adelantado desde el mismo día que inició el conflicto armado, no se ha llegado a ningún acuerdo. Las partes no logran acordar nada, ninguno de los puntos, incluso hasta los de los corredores humanitarios que se han venido violentando en los últimos días, de las últimas 2 semanas. Es un conflicto entonces que ya pasa eminentemente a la etapa de las consecuencias para el resto del mundo, no solamente para los dos actores principales involucrados. Vemos cómo Estados Unidos está adelantando acciones con distintos estados productores de energía para suplir lo que se está apartando del mercado ruso, que era importantísimo lo que ponía en el mercado internacional. ¿Es una guerra? Es una guerra entre Ucrania y Rusia, pero también es una guerra de otro tipo entre el resto del mundo y Rusia. Y es una guerra que pareciera anacrónica y una guerra convencional, porque estamos viendo tanques, misiles, bombardeos, aviones, desplazados, gente anciana con sus maleticas en los trenes, colapsos de los trenes, colapso de las vías de tránsito en toda Europa para salir. Vemos gente desesperada, gente que dice cuando se monta en el tren, ahora es que me estoy dando cuenta que estoy en una guerra. Efectivamente. Y claro que es una guerra convencional lo que se está luchando en el suelo ucraniano. Pero estamos viendo también el otro tipo de guerra, las guerras, lo que se ha considerado como las guerras híbridas, las guerras de cuarta generación en el resto del mundo, por todo lo que está involucrado, por todo lo que está implicado con respecto a las relaciones entre Rusia y el resto del planeta. Por supuesto, desde principios del siglo XX, la guerra se convirtió en un crimen. Tras los tratados Kellogg-Briand's en el año 1928 y tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, la guerra pasaba a ser un crimen al punto tal que los ministerios de la materia, que hasta 1945 se llamaban ministerios de guerra o guerra y marina, pasaron a denominarse ministerios de defensa. ¿Por qué? Porque precisamente quien adelantara, quien diera el primer paso, pasaba a ser el agresor y de inmediato recibiría la condena de toda la comunidad internacional. Putin estaba preparado para la guerra, para la invasión, para la expansión, para de nuevo tener el poderío de la antigua Unión Soviética. ¿Estaba Europa preparada? ¿Estaba el resto del mundo preparado? ¿Estaba Ucrania preparada? ¿Sabíamos lo que venía? Se está demostrando que Occidente no estaba preparado. Putin sí se preparó, y recuerdo que en el programa anterior que hicimos, conversamos sobre eso. Habíamos conversado sobre eso y yo te había comentado que las amenazas tenían que ser creíbles. Bueno, ahora son creíbles. Claro, y por eso aquella movilización de tropas tan importante que había hecho Putin a la frontera. Claro, al no lograr sus objetivos solamente con esa amenaza,
tuvo que pasar a la fase de la credibilidad. Y se inicia la guerra, se inicia la invasión. Pero fíjate que el resto de Europa, y así lo ve alguna gente, ha respondido de manera timorata, pero con una razón específica. ¿Tú crees que fue timorato o la respuesta fue muy rápida? Porque es la primera vez que tantos estados se ponen de acuerdo No, para enfrentar una situación que consideran de altísimo peligro y volatilidad. Claro, la respuesta fue rápida, pero lo que hay gente que considera timorata, los que estudiamos estos temas, sabemos que son respuestas que prudentes, muy prudentes. La diplomacia es prudente. Así es, pero prudentes en el sentido que las consecuencias de lo que pueda acarrear la respuesta que dé Europa o la alianza de la OTAN, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, en este tipo de respuesta, puede generar una escalada en el conflicto. A eso iba. Nosotros tenemos una situación ya de guerra focalizada en una parte de Europa del Este, que es Ucrania, con las consecuencias para toda Europa, pero fundamentalmente para los ciudadanos ucranianos. Okay. Ese es un país que está prácticamente destruido en función de lo que podemos ver mediáticamente. Porque estamos hablando, y tú estás estudiando, sobre una zona en la que no estamos y donde las noticias que llegan de alguna manera son de alguna de las partes interesadas. Sí. Porque esto también ha sido una guerra de información, una guerra mediática, una guerra de fakes y una guerra donde en lo mediático que hemos visto muchas poses. Y de ambos, sí, de ambos bandos. Entonces, en esta situación actual se va a expandir el conflicto va a quedar reducido a lo mejor 5, 10, 20 años, lamentablemente, a esa zona, o tú ves la posibilidad de que el conflicto escale a otros países europeos. Mira, hasta ahora lo que se ha comprobado de acuerdo a las declaraciones oficiales de ambas partes, y particularmente de Rusia, que es el actor más importante en este momento en el conflicto, no parece ir más allá. Y no parece ir más allá debido a la prudencia europea. Lo que manifiesta Rusia, incluso la portavoz de la Cancillería rusa, Zakharova, ha declarado en varias oportunidades que la intención de Rusia no es y no será el cambio de gobierno en Ucrania. Bueno, alguna intencionalidad hay, ¿no? Por supuesto, la intencionalidad y lo que han puesto sobre la mesa de negociaciones la parte rusa es el reconocimiento de Crimea como territorio de la Federación de Rusia. Por supuesto, ahora también están poniendo sobre la mesa el reconocimiento de la independencia de las dos regiones autónomas del Donbass, de las dos repúblicas separatistas, que posiblemente también en algún momento solicitarán su ingreso a la Federación de Rusia como parte de Rusia. Esa es hasta ahora la punta de lanza y bueno, y además la neutralidad o un proceso de finlandización de Ucrania con respecto a la política de seguridad en Europa, que se mantenga neutral en cuanto a la expansión de la OTAN y tal vez incluso también en la inclusión de Ucrania en la Unión Europea. Nos encontramos con un expansionismo de la OTAN versus un expansionismo de Rusia traducido en Putin. Así es. Entonces, al final pudiéramos decir que hay un país que ha sido localizado para efectuar una guerra entre Estados Unidos, OTAN y Rusia. Sí, pero fíjate que incluso Henry Kissinger, que nadie pone en duda la calidad de diplomático de Henry Kissinger ni de teórico, de hecho es prácticamente una leyenda viviente, gracias a Dios que aún existe, a pesar de que ya ronda los 100 años de edad. Pero el propio Henry Kissinger, desde finales de la década de 1990 y los primeros 2000, se manifestaba en contra de la expansión de la OTAN. El Kissinger criticó la primera gran expansión, que fue la del año 97, donde ingresan algunos países del este, particularmente como Polonia, porque decía que era una provocación hacia la Rusia que supuestamente en la década de los 90 se estaba democratizando y
limando asperezas y por el contrario, estrechando lazos con Occidente. Bueno, yo creo que los hechos en los últimos 20 años le han dado la razón a Kissinger. Fíjate, que él es un analista y un político extraordinario que tiene una visión muy, muy amplia de lo que sucede en el mundo. Pero los hechos que tú dices le han venido dando la razón, a su vez no solucionan el conflicto. Obviamente. Porque lo que tenemos es cada día más una escalada de un conflicto que ya de por sí va a significar o va a traer unas consecuencias impredecibles o predecibles Sí. en lo económico, impredecibles a lo mejor en lo social o en la escalada, pero totalmente predecibles en el impacto económico. Entonces, Y que lo económico te va a conducir a lo ok, social. a eso voy. Entonces, el mundo entero está todavía en pandemia. Apenas pareciera que empezamos la pospandemia después de 2 años que en lo social y en lo económico y en lo político ha traído unas consecuencias para el mundo inimaginables. Ciertamente. Ok. A eso tú le estás sumando una posible guerra, aún deteniéndola en este momento. Entonces, tenemos una Europa en conflicto, tenemos una América Latina Que es un hervidero. que es un hervidero, que está, o que pudiéramos decir que se visualizan una serie de conflictos o de crisis crónicas a las que se sumó la crisis de pandemia y a la que se le va a poner más presión por la situación económica de Europa, de Estados Unidos, el aumento de los combustibles, es decir, el mundo entero va a padecer esta situación y yo no sé si la gente común y los mandatarios tienen claro hacia dónde va el mundo desde el punto de vista económico y social. Claro, mira, hay una de las principales consecuencias graves en este momento y que vamos a comenzar a ver los efectos en las próximas semanas es el mercado del trigo, el mercado internacional del trigo, Claro, que es base esencial de la alimentación del hombre, que es el claro, pan, porque Rusia es el primer productor global de trigo y Ucrania era el tercero. claro. Y Ya lo estamos perdiendo una gran parte de la producción de trigo que no vamos a tener disponible en lo inmediato. He leído que un par de países del Caribe, ya los gobiernos decidieron subvencionar una parte del costo del trigo y también un es. costo del aumento de los combustibles. Pero es sostenible la subvención por parte de estados que de por sí no son ricos de ciertos productos o alimentos. No es Sí, sostenible. exacto. Es el calcular el cuánto tiempo se puede sostener esa sustentabilidad. Y más viniendo del periodo de 2 años, como bien lo comentabas, de la pandemia. Entonces tenemos 2 años de pandemia con las consecuentes crisis. Así es. Un tiempo indefinido de una guerra que puede escalar, Ujú. con las consecuencias también económicas y sociales. Así es. Tenemos un cambio climático que está trayendo unas consecuencias tangibles, sobre todo en algunos países con la sequía, por ejemplo, Chile, Chile. falta de agua. Ujú. Ok, ese es el mundo que tenemos. Y una América Latina cada vez más intrascendente en el juego político internacional. Exacto. En la política internacional, América Latina ha dejado de tener presencia y trascendencia en los últimos 30 años, es indiscutible. Sí, y yo siento que en los últimos 2 o 3 cada día tiene menos relevancia en el contexto geopolítico mundial. Tal vez Sí. esto eleva un poco el perfil de Venezuela. Mira, en el sentido de lo que pueda Venezuela suplir en el mercado energético internacional, estos acercamientos que ha tenido Venezuela con los Estados Unidos, limando ciertas asperezas que permitan que Venezuela recupere niveles de producción petrolera y de presencia del petróleo venezolano en el mercado, que busquen, bueno, equilibrar un poco el precio, porque los precios, bueno, ya vemos cómo suben todos los días el precio del barril de Esto petróleo. en el corto, mediano y largo plazo puede favorecer la economía venezolana. En cierto sentido sí, pero el problema en Venezuela es la administración de los recursos. Pero de manera sensata, pensando de manera sensata, sí, por supuesto, porque Venezuela se perfilaría a incrementar sustancialmente sus ingresos en cuanto a la materia energética, porque puede suplir al mercado.
Yo quisiera volver de nuevo al tema original, Ujú, que es Ucrania y Rusia, y a lo que tú habías planteado de los corredores humanitarios, porque ujú. ayer el número 2 del Vaticano, el cardenal Parolin, se pronunció sobre ese tema. Se ha pronunciado varias veces en el sentido de que es hora de detener el conflicto bélico, que es hora de detener esta posible guerra, Sí, la escalada, pero ayer dijo que había que respetar los acuerdos con relación a los corredores humanitarios. así ¿Por es. qué los corredores humanitarios no se han respetado? Si es algo básico en cualquier conflicto bélico, los ciudadanos civiles, los ciudadanos, deberían poder salir. Obviamente, lo que sucede es que aparentemente en ambas partes, tanto en la parte rusa como en la parte ucraniana, parecieran no estar tomando en cuenta a los civiles. Es lamentable, pero hay que reconocerlo. En estos días leí una declaración de Putin que decía que esta no es una guerra de civiles, que es una guerra de especialistas, Así es. pero los civiles están en En medio el del medio. conflicto. Es que el civil siempre es el que va a pagar las consecuencias de la guerra, de cualquier conflicto armado. De hecho, ya lo venían haciendo desde el año 2014, 2013, 2014, cuando inició el conflicto, pero estaba focalizado en ese momento solamente en la región del Donbass. Sí. O sea, bueno, un ejemplo simbólico y que pudiera parecer frívolo, pero el estadio de la ciudad de Donetsk, Ujú. un estadio ultramoderno que se construyó en Ucrania cuando Ucrania organizó la Copa Europea de Fútbol en conjunto con Polonia en el año 2008, si mal no recuerdo, o 2012. Un estadio ultramoderno y quedó destruido. Y el Y las estadio, bibliotecas y claro, centros de pero, cultura. claro, pero te hablo del estadio porque como es lo más visible Ujú. y era símbolo de orgullo de esa población civil y bueno, ese equipo de fútbol que participaba Hay una activamente solución inmediata. y está destruido. Esto es un conflicto histórico. Esto es un conflicto histórico que siempre va a dejar huellas en cualquier negociación que se pueda adelantar. Yo particularmente no veo una solución inmediata al conflicto. Lo que sí veo que puede haber es un triunfo en el corto plazo ya definitivo de Rusia dentro de la operación militar que organizó para Ucrania. Este es un conflicto histórico. Y por Es ser un así. conflicto histórico, es un conflicto que no ha tenido una resolución favorable para ninguna de las partes. Ujú. ¿Qué nos podría hacer pensar que en este momento va a haber una solución? Bueno, la solución únicamente está detrás de dos variables que una se une a la otra. Primero, el triunfo definitivo de los objetivos de Rusia en esto, que vamos encaminados a esa situación porque la diferencia de fuerzas es abismal. Y Rusia se va a imponer, yo creo que en un corto plazo. Definitivamente hará que las fuerzas de Ucrania cedan y tengan que sentarse a Pero negociar la resolución. ha quedado un país armado, eso se convertirá en una guerra de guerrillas por los próximos años. Bueno, va a depender también de los acuerdos que logren al momento de cumplir los objetivos entre Rusia y Ucrania. Porque si Rusia no le importa que se mantenga el actual gobierno de Ucrania, tras la negociación, ese gobierno tendrá que velar por el desarme de esa población que quedó armada. ¿Ok? Y el otro punto es lo que se logre entre Rusia y Occidente, en este caso Europa y los Estados Unidos, en cuanto a mantener la situación y cesar el casus belli, porque si se mantiene la discordia entre estos dos factores de poder, la escalada va a ser nuclear. Bueno, Y la racionalidad de los actores ya finales, que hablemos claro, son Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, determinará que no, o sea, porque escalar sería la aniquilación de la humanidad. bueno, ambos sabemos que esos actores son absolutamente pragmáticos, Claro, que pragmático y son racional. inteligentes, que tienen la responsabilidad no solo de conducir a sus países, sino lo que representa la carga histórica de esos dos países. Así es, los intereses de Ok. cada uno de los estados. Y reuniones recientes, como la visita a Venezuela y otras que han ocurrido en otras partes del mundo, parecen indicar que el pragmatismo está privando y los intereses sobre cualquier situación emocional. Así es. Aquellos que quieren explicar la historia reciente con emociones,
pues a veces se equivocan, porque Claro. si Putin está en la situación que está, es porque ya había previsto que él y su país estaban preparados para la guerra. Así El es. tema es que no necesariamente Ucrania o el resto de los países que pertenecen a la OTAN estaban claros de lo que podía venir. Así es. Y No, con todo el valor que pueda tener el presidente de Ucrania. Aquí no estamos así haciendo es. valoraciones personales, Ah, tal estamos cual. hablando de países, intereses, historia y de Así es. cálculos Y las relaciones. geopolíticos. Y además, lo que nos está demostrando todo esto, que estamos en el umbral de la constitución de un nuevo orden mundial, de un nuevo Totalmente, orden internacional. claro. Y sin duda alguna no será ni hegemónico de unipolar ni multipolar. Aquí se está conformando un nuevo orden internacional de tipo, de tipo policéntrico, donde se están formando centros de intereses y de poder que pueden variar las alianzas entre hoy y mañana o dependiendo de cada uno de los intereses del momento. Pero es que estamos viviendo un cambio de era. Todos Así nosotros es, transitamos un cambio de era, que los hechos históricos se pudieron acelerar por una pandemia, por así inventos es. inimaginables y aceleración de las tecnologías, pero estamos transitando un cambio de era. Entonces es Claro, imposible que pensemos que nuestra historia presente y futura va a ser exactamente la misma de hace 50 años. claro. No, los problemas pueden continuar. Somos seres humanos. Exacto, pero los intereses se manejan de otra manera ahora. Y los hechos históricos se han acelerado en el mundo y los ciclos históricos han cambiado, son mucho más cortos. Así es. Claro, porque la tecnología te permite eso, Claro. que acortar los ciclos históricos. O sea, nadie se imaginó en 1940 que 19 años después iba a haber a dos hombres caminando sobre la luna. Bueno, vamos más allá, sobre Marte. Y Sí, que trayendo lo tenemos rocas y también. extrayendo bacterias y virus de Marte. Exacto. Y que una pandemia, un virus microscópico iba a arrodillar a la humanidad Sí. por 2 años. O que la computadora Ajá. de aquella nave espacial que llevó a los dos primeros hombres a la Luna en el año 69, hoy este reloj pueda tener mayor capacidad de memoria que esa Totalmente, computadora. totalmente. Es eso. Entonces, en este La- cambio de era, este tiempo histórico que nos toca vivir, ¿cómo termina el conflicto? ¿Y el, co- cómo nos afecta en el corto plazo? el conflicto va a terminar, como te dije, con un triunfo de Rusia al respecto, tal vez presenciando nosotros la finlandización de Ucrania, manteniendo esa neutralidad, surgiendo estos polos de poder y de intereses, y lamentablemente en el corto plazo a nosotros nosotros te hablo de toda la humanidad, nos va a afectar en los precios de los alimentos, que se van a disparar y van a estar por un buen tiempo en niveles elevadísimos, el aumento de la energía, tanto de la energía fósil como de los otros tipos de energía alternativa, y la redefinición además de los mercados internacionales, que es indiscutible que se van a redefinir, y uno de ellos, como hablábamos hace poco, el del trigo, que es ya en lo inmediato, tiene que redefinirse porque el hombre necesita pan. Sí. El hombre necesita empleo, alimentación, seguridad. Es Es así. lo que pide todo ciudadano en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Así es. Y eso es lo que va a estar ahora muy, muy inestable. Por lo tanto, yo puedo presumir, quizás como historiadora, igual que tú, que va a haber una escalada en los conflictos bélicos y en las tensiones bélicas Sí. y en las situaciones de cada país, dependiendo del gobierno, de lo débil o fuerte que sea el gobierno de cada país o de cada región, va a haber una escalada en los conflictos internos y en los reclamos de la gente por lo más básico. Y de lo real que ahora, porque ahora ya lo comprenden así, de lo real que pueda ser la amenaza que puedan presentar cada uno de estos actores en conflicto. Totalmente. Gracias por la agradable y útil conversación, de una manera además desapasionada, porque hay Sí. que analizar las situaciones mundiales y geopolíticas de esa manera, Sí. porque son desapasionadas, Son desapasionados. aunque los hombres seamos y mujeres apasionados, Claro. pero la única manera de poder analizar, comprender, entender y sobre todo darle contenido útil a la gente
Es a través de los especialistas y con una visión amplia e histórica de los conflictos como este. Buscando Muchísimas un poco gracias. la objetividad. Es lo que llamamos la objetividad. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, Gracias a por ti. haber compartido con nosotros esta conversación. Espero que les haya sido útil, placentera y que les dé nuevos elementos para la reflexión, para el entendimiento del momento presente que nos está tocando vivir a todos los seres humanos, pero muy especialmente a la población ucraniana y Rusia. Gracias.